¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Leo Reacción y bienvenidos a una nueva reacción a Dimash. Hoy lo tenemos en partida doble y acompañado, en este caso vamos a reaccionar primero a Tao y Jindé en la versión musical, versión instrumental, acompañado por Mansur, su hermano menor. Y luego vamos a reaccionar a un video que está subido también en el canal de Dimash. Es una canción que se llama... bueno, no voy a pronunciar el nombre de la canción porque no me sale, no me atrevo a decirlo, no sabría cómo pronunciarlo. Pero bueno, ustedes ya me dirán o me informarán. Busqué el significado del nombre y es como amor, amar o algo similar. Pero la palabra no era kazaja, era uzbeca. Y no sé, es una cosa media que no estoy en condiciones de decir que sé. Así que... espero sepan entender, y si saben ustedes el contexto real me lo pueden dejar en los comentarios. Tal vez lo descubramos en la canción y lo pronuncien esa palabra en la letra de la canción. Así que ahora vamos a reaccionar primero a Dimash y a Mansur tocando Tao y Jindé. Les dejo primero por acá el QR de mi Buy Me a Coffee por si me quieren recomendar algo en particular o si simplemente quieren pasar a dejar su apoyo al canal de esa forma. Ahora sí, no perdemos más tiempo, vamos ahí. 1, 2 y 3. ¿Cómo se ríen? Me encanta ese bajo. Hermoso el bajo que tiene. Están tocando con la pista. Ahí va. Cómo juega con la cámara de Dimash. Mansur es parte de los músicos que acompañan a Dimash en sus conciertos, en sus giras, o está tocando acá ocasionalmente con él, como también lo hemos visto en un video tocando la batería, si no me equivoco, o no forma parte del grupo de músicos de Dimash. No sé, no tengo el dato. Por ahí ustedes sí me lo pueden comentar abajo. Qué lindo sonido. No me acuerdo cómo se llama ese instrumento. Yo ya he reaccionado a esta canción, al videoclip oficial, que es más un cortometraje que canción, porque la canción en sí es cortita, y lo voy a estar dejando al final del video por estas burbujas que están siempre al final del video, por si no lo llegaron a ver y quieren verlo. También hace poco reaccioné a una entrevista que hizo para Bilibili, que también está en esa playlist, y si no la vieron la pueden ir a ver porque sorpresivamente la vio muy poca gente a esa reacción. No tiene ni 300 visitas, cuando normalmente mis reacciones a Dimash tienen de 1000 visitas para arriba promedio. Pero bueno, si no la vieron la pueden ir a buscar y verla. Después de terminar de ver esta reacción, por supuesto. ¡Ojo!
cara que hace Dimash. ¡Bravo! Bueno, y ahora vamos a reaccionar así a esta canción, el videoclip de esta canción nueva, creo que es nueva, no sé si forma parte de algún álbum nuevo de Dimash o es un single, no lo sé. No se enojen que yo no sepa estas cosas, yo no soy un seguidor diario de Dimash y un conocedor como tal vez lo sean muchos de ustedes que están pendientes de las novedades y de las cosas relacionadas con él. Yo tengo algunos contextos porque me gusta reaccionar en el canal y porque ustedes me lo van contando. Así que si saben si esta canción pertenece a algún álbum, me lo pueden dejar en los comentarios. Ahora sí, vamos a reaccionar a esta canción de Dimash. Ahí está, vamos a ver. Tremendo. Impresionante. Y no me voy a cansar de destacarlo, porque aparte es un canal de reacción, yo tengo que dar mi opinión y mis pensamientos sobre lo que estamos escuchando y viendo. Me encantan primero los colores súper sosegados y clásicos, negro, blanco y los instrumentos, nada más. Y me gusta este registro tan tranquilo de la voz de Dimash, que como lo dije muchas veces, es tan tranquilo y tan sutil lo que está haciendo con la voz, que hasta se escucha los pequeños movimientos de la boca, del aire chocando con las mejillas, este tipo de sonidos. Y me gusta porque además de que es muy tranquilo, es muy difícil lo que está haciendo porque está controlando un montón de recursos y medidas y volúmenes con una voz que la está llevando a lo más diminuto posible, con una maestría impresionante, evidentemente. No es que está haciendo algo que pueda hacer cualquiera de nosotros en nuestras casas. Hay un montón de talento, conocimiento, perfección que él le aplica para que suene tan mágico. Perdón, creo que ahí dijo el nombre de la canción, porque en sí creo que es Enamoramiento, pero quiero prestarle atención para saber cómo se pronuncia y ver si soy capaz de pronunciarlo. Hashtag. Creo que dijo hashtag. Bueno. Pero qué delicado ese final. Y cuánto transmite con ese final tan desvanecido, tranquilo, pero con una profundidad y con una nostalgia impresionante. Un poco más profundo.
tardé una milésima de segundos en pausar, ahora ya no tengo sorpresa. Bueno, seguramente sí, pero no importa. Vamos a fingir demencia y que no escuchamos ese microsegundo que se escuchó al final y vamos a retroceder un poco para fingir esta nueva sorpresa que va a venir en unos segundos. Hace poco me crucé con un video, no voy a decir de quién fue, porque no quiero que piensen que estoy hablando mal de su criterio. No lo vi al video, pero en la miniatura, o sea, el título del video era cantantes que tal vez tengan mucha técnica pero que transmiten poco. O algo así, ese era tal vez la intención del video. No sé si lo desarrolló de la forma en la que pienso, pero en la miniatura del video salía, entre otros cantantes, Dimash, como dando a entender que Dimash tiene muchísima técnica, que es prácticamente perfecto la forma en la que canta, pero que no transmite lo suficiente. Yo no estoy de acuerdo con eso. A mí sí me transmite un montón de cosas, y transmite con su técnica y con los recursos lo que está diciendo con la letra. Y la letra está personificando o trazando paralelos entre lo que siente y describiéndolo con imágenes o con situaciones. Ahora no se me viene ninguna a la cabeza, pero sí en el momento que estaban pasando esas frases, se notaba como ese paralelismo entre tratar de explicar con palabras y con situaciones lo que siente internamente con la situación. Ahora sí, no hablamos más y vamos a escuchar lo que viene. ¿Y cómo levanta ahí? Tienen un efecto raro los violines, o soy yo. Parece como si alguno tuviese distorsión. Ғашықтық дәрменсіз жаныңа түнек жоқсындандай. Сансығамын, сағынамын, сабыламын. Ауа ғашықтық. Bueno amigos, esto fue Dimash, primero junto a su hermano Mansur interpretando Tawi Shinde en la versión instrumental, y finalmente con su canción Gashagtag. Espero haberlo dicho bien y correcto ahora que ya lo escuché de los labios de Dimash y más o menos puedo darme una idea. Sabía qué significaba la palabra, pero no sabía cómo pronunciarla y si se pronunciaba así o no. Finalmente escuchamos correctamente la palabra. Y me gustó muchísimo la canción. Es una canción dramática con mucha angustia, con mucha tristeza y muy bien interpretada para mi gusto, de parte de Dimash con su voz y tocando el piano muy bonito, acompañado de todo una sección de cuerdas. Creo que no llegué a ver bien, no presté mucha atención a cuántos músicos y qué instrumento había, pero creo que es toda una sección de cuerdas. Así que si les gustó mi reacción, déjenme su like. Si quieren suscribir al canal lo pueden hacer y van a ser más que bienvenidos. Y les dejo al final del video, acá en las burbujas que se van a ver acá, la playlist de todas mis reacciones de Dimash, por si hay alguna que no hayan visto, sobre todo las últimas que no... o la última entrevista que hizo para Bilibili, que no tuvo tantas visitas como normalmente tienen mis reacciones a Dimash. Y pronto vamos a seguir reaccionando también tal vez a Fire, que me han dicho que está bueno reaccionar. Ahí está, Fire en Voice Beyond Horizon. Ahí si quieren, si le dejan cariño a este video y me lo dejan en los comentarios, podemos reaccionar a eso y tal vez a algo más de Dimash. Ahora sí, me despido, gracias por ver el video y un abrazo enorme. Chau chau.